te veo, pero te La Hora siento. Sobrenatural. Pastor Saca este Juan Cano. momento para elogiarte. Estoy agradecido y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Vino a Nazaret, donde se había criado. Detrás de 40 días de estar en la soledad, en el desierto, y ser acompañado por el Padre y el Espíritu Santo, pero también ser visitado por uno llamado Satanás, diablo. 40 días ayunando, 40 días y 40 noches. La Biblia dice que a los 40 días Jesucristo tuvo hambre. No dice que tuvo sed, tuvo hambre. Probablemente el Señor Jesús se alimentó con líquido allí en el desierto de las plantas. Le exprimía el líquido de las plantas. Ahora, se le acercó el diablo y dijo: si eres hijo de Dios. En griego dice: si eres el hijo de Dios. Pasados los 40 días de ayuno y haber reprendido al hombre fuerte, a Satanás, dice la Biblia en Lucas 4:13, y cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, se apartó de él por un tiempo. En griego literalmente dice: se apartó de él para esperar un mejor tiempo, para otra oportunidad. Es interesante, querido oyente, que cuando Jesucristo desarrolla su ministerio aquí en la tierra, lo primero que le preguntan es si eres el Hijo de Dios. Y en la cruz también le preguntan si eres el Hijo de Dios. Nadie de los poderes diabólicos dudaba del poder de Jesucristo. Si eres el Hijo de Dios, háblale a esta piedra. Si eres el Hijo de Dios, tírate de allí, de encima del templo, a la tierra. Nadie dudaba lo que Jesucristo podía, pero lo que querían era, de alguna forma, traer duda a lo que Él era. Allí en la cruz, cuando sus manos estaban pegadas al madero y los pies, también sonó de mí la misma tentación de nuevo: si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Y uno de los dos dijo: si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Pero, como dice la Biblia en la carta de los Hebreos, Jesucristo, el Mesías, Jesucristo, el Hijo de Dios,
Él fue tentado en todo, pero nunca pecó. Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesucristo, es el único hombre que nunca ha pecado en esta tierra. Jesucristo nunca pecó. Todo ser humano ha pecado. El único que nunca tuvo el gusto amargo del pecado en su sangre y en su lengua fue Jesucristo, el Mesías. Y a los 40 días, Él viene al lugar donde Él había crecido, donde dice la Biblia en Lucas 4, versículo 16, vino a Nazaret, donde se había criado. Vino a Nazaret, donde se había criado. Dice, en el día de reposo, y entró en la sinagoga según su costumbre. Jesucristo, desde la edad de 12 años, Él tenía una costumbre de estar en los negocios de Dios, de su Padre. Él entra a la sinagoga y aquel que llevaba la sinagoga, el principal de la sinagoga, él tomó de un armario, o mejor dicho, sí, un armario que había en la pared, con una cortina tapada, tomó la Torá, estaba la Torá, los profetas, los salmos, y tomó uno de los rollos que había allí, uno de los rollos, y se lo dio a Jesucristo. Y Jesucristo abrió ese rollo, y ese rollo aproximadamente tuvo unos 8 metros de longitud. ¿Por qué lo sabemos? Porque se encontró en el 1947, se encontró el mismo libro, el profeta Isaías, se encontró en una cueva en Qumran, allí en Israel, en Qumran, en Wadi Qumran, se encontró un rollo, el rollo del profeta Isaías, y tiene aproximadamente 8 metros de longitud. Y Jesucristo le dan ese rollo de 8 metros de longitud. Él lo abre, pero lo abre con la mano izquierda, lo abre, porque en hebreo se lee de derecha a izquierda. Y para leer los últimos capítulos, en el capítulo 61, donde está esto escrito, Él tuvo que abrir con la izquierda. Y Él abre el lugar izquierdo del rollo del profeta Isaías. Y cuando abre este texto, ve directamente y lee: el espíritu de Adonai está sobre mí, por cuanto Él me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Luego dice la Biblia, y enrollando el libro, se lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos los en la sinagoga estaban fijos en él. Querido oyente, quiero decirle que en el momento que Jesucristo enrolló de nuevo el libro y se lo dio al ministro, Él enrolló el libro, pero Él desarrolló su vida. En el momento que Jesucristo enrolla el libro, se lo da al ministro, pero aquí no termina la historia. No, aquí comienza. Jesucristo enrolló el profeta Isaías, pero desarrolló la vida de Jesucristo. Y entonces todos los ojos estaban fijos en Él, y dice el versículo 21, y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Impresionante. El Hijo de Dios, el Verbo, el Mesías, Adonai Elohim, Dios en persona. Como dice primera carta de Juan capítulo 5 versículo 20, Jesucristo es Dios. Él es Dios, porque Él es el Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo es Dios, porque es el Espíritu de Dios. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Por qué pudo decir Jesucristo eso? Porque Jesucristo es el Verbo. Para que algo se cumpla, tienen que haber ciertos encuentros al mismo momento. Tiene que haber el momento de Dios, el kairos. En griego hay diferentes palabras para tiempo. Uno es cronos, es cronología, cronómetro, el medir el tiempo. Pero hay otro que se llama kairos. Y kairos significa momento oportuno o posibilidad o una puerta abierta, vamos a llamarla así, una oportunidad. En aquel momento, cuando Jesucristo vino, todo se encontró como en un epicentro. Para que algo
funcione, se cumple, se desarrolle, para que el poder de Dios explote poderosamente, tiene que haber primero la presencia de Jesucristo. Dice la Biblia, Jesucristo vino a la sinagoga. Segundo, tiene que estar la palabra. Jesucristo leyó la palabra. Tercero, tiene que haber unción sobre todo, la presencia del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió. Y tiene que haber autoridad de Dios. Uno necesita el mandado de Dios. Uno solo tiene autoridad para las cosas a las cuales Dios le ha llamado. Tú y yo no tenemos ninguna autoridad, sino el Señor no nos la da. Si tú mismo te tomas o te autoproclamas o tú mismo piensas que algo está bien y quieres hacerlo sin saber que es de Dios, quiero decirte que probablemente cuando venga la opresión y los ataques vas a fallar porque no sabes que estás enviado por Dios. Antes que hagas algo, tienes que saber quién te envió, cuándo te envió y para qué te envió. Aquí encontramos la palabra escrita, profeta Isaías, la palabra viva en persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, la unción del Espíritu Santo y el mandado de Dios. Y dice la Biblia, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cuando en una iglesia, sea católica, evangélica, metodista, no importa de qué denominación, cuando en una iglesia es predicado Jesucristo, el Hijo de Dios, con su presencia y su poder, la gente es atraída porque siente la vida de Dios en aquel lugar. Cuando vas en el metro, cuando vas en el bus y le comentas a alguien de Jesucristo y el poder de Dios está sobre tu vida, la gente es atraída. La gente es atraída por Jesucristo, el Mesías. Y dice la Biblia, y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Yo también quiero, querido, que cada vez que yo abra la Biblia, se cumpla delante de mí. O mejor, quiero decirte que lo que un día el Señor me dijo, hijo, cada vez que abres la Biblia, te prometo que la voy a cumplir. Tú léela y yo la cumplo. Y dice el versículo 22, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Cuando Jesucristo hablaba, no salía amargura, ni tampoco juicio, ni condenación, sino palabras de gracia, palabras de carisma en griego, palabras que transmitían gozo. La palabra carisma en griego, en español se dice, este hombre tiene carisma, esta mujer tiene carisma. La palabra carisma, pronunciada en griego charisma, significa don que transmite gozo. Don que transmite gozo. Y todo lo que termina en griego, en el lenguaje griego, con la palabra ma, no es algo estático, sino es algo dinámico. Carisma, rema, stigma. Es algo que fluye, algo que tiene vida. El carisma no es algo estático, es algo fluyente. El que cree en mí, ríos de agua viva saldrán de su vientre. Es algo que fluye. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras. ¿Por qué estaban maravillados? Porque oye esta frase. ¿No es este el hijo de José? Ay, pobrecito Señor Jesús. Cada 2 por 3 le preguntaban. El diablo le preguntaba, ¿no eres el hijo de Dios? Pero la gente le preguntaba, ¿no eres el hijo de José? ¿No eres el hijo de José? Todos le conocían. Todos le conocían como chaval pequeño cuando jugaba allí con sus amigos en Nazaret. Todos le conocían como le ayudó a su padre, José, como carpintero. Y todos decían, ¿no es este el hijo de José? Y dice el versículo 23, sin duda me daréis este refrán. Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Aquí Jesucristo da una profecía que a lo largo de los 3 años y medio de su ministerio se iba a cumplir. ¿Por qué se iba a cumplir? Jesucristo cambió, él vivía en Nazaret. Jesucristo fue nacido en Belén o en Betlehem, como dice en hebreo, en Betlehem.
de Betlehem fue presentado a los 40 y pico días en Jerusalén. Y de Jerusalén regresó a Betlehem o Belén, y de allí se fue a Egipto por unos cuantos años. Cuando Herodes murió, Jesucristo con María y José regresó, y dice la Biblia que fueron a Nazaret. El Señor Jesús creció en Nazaret, pero cuando su ministerio comenzó, tuvo que cambiar a Capernaum. Capernaum. ¿Por qué? Porque en un momento Jesucristo dijo, y después luego lo comenta, dice que el profeta no tiene honra, no tiene vida, no tiene poder en su propia casa, en su propia tierra. Él tuvo que cambiar, y cuando él cambió a Capernaum, a lo largo de 3 años y medio de ministerio, regresó luego a Nazaret. Y en Nazaret, dice la Biblia, no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad. ¿Sabes, querido? La gente en Nazaret conocía a Jesucristo y tuvo duda que él podía hacer algo. Siempre que dudes en el mensajero, no recibirás el mensaje. Dios el Padre ha involucrado, implantado milagros, mensajes, palabras en personas. Si tú rechazas la persona, probablemente rechazarás el milagro o la palabra. No rechaces al mensajero, sea como sea, te caiga como te caiga, porque si lo haces, entonces probablemente Dios el Padre, que en su sabiduría eligió a esa mujer, a ese niño, a ese anciano o a cualquier persona para traerte un mensaje, lo vas a perder. Y Jesucristo, cuando regresó de Capernaum a Nazaret, no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? Ahora después vamos a ver que hay cierta forma de incredulidad. La palabra incredulidad en griego la encontramos en diferentes formas. Y dice el versículo 23, Lucas 4, versículo 23. Él le dijo, sin duda me diréis este refrán, médico. Interesante, médico, médico, médico. Jesucristo es llamado médico al principio de su ministerio. ¿Sabes lo que es interesante? Que su Padre, Dios el Eterno, también es llamado médico. Al principio de la Biblia, Dios el Padre se presenta como Yahweh Rafa, el Dios o el Señor que te sana. Yo soy el Dios que te sana. Interesante. El Padre es llamado el Dios que te sana. Pero aún eso, hay personas que creen que Dios envía la enfermedad. Y su Hijo es llamado médico. Interesante. El Hijo tenía la misma profesión que el Padre. Si él hubiera sido hijo de José, no hubiera sido llamado médico. Lo hubieran llamado el carpintero solo. Pero como era hijo de Dios, le llamaron médico. Jesucristo dijo mismo, médico, cúrate a ti mismo. ¿Cuándo le dijeron eso a Jesucristo? Cuando estuvo en la cruz. Cuando estuvo en la cruz, uno de los dos dijo, sálvate a ti mismo, cúrate a ti mismo, baja de la cruz y nosotros vamos a creer en ti. Y dice, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y dice aquí Jesucristo una cosa, y añadió, de cierto digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Interesante frase. Ningún profeta tiene honra o es aceptado en su propia tierra. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, 4 veces aparece este pensamiento. Aquí, en Lucas 4, en versículo 24, dice que el profeta no es acepto o aceptado en su propia tierra. Y luego podemos encontrar, por ejemplo, si leemos en Marcos 6, versículo 4, ahí añade el Señor otras 3 cosas. Él dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Otra vez, 4 veces aparece eso, que nos la deshonra o no ser aceptado. Quiero decirte, querido oyente, una cosa, que hay gente que te está observando y te dicen, ¿no es este el hijo de José? ¿No te dicen, no es esta la hija de José? La gente se cree que te conoce quién eres, pero no sabe en verdad quién eres en Cristo Jesús. ¿Sabes, querido?
Tú no eres en primera línea la hija de este o de esto o el hijo de esto o de este. Tú eres una nueva creación en Cristo Jesús. Gente te quiere clavar, te quiere meter en un cajón pensando que sabe quién eres. Pero no lo es. No lo eres. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero tienes que aprender una lección muy importante, querido. Y te invito a que aprendas esta lección. Dice Jesucristo, lo dice Jesucristo personalmente: de cierto digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y luego dice Marcos 6:4, ningún profeta es sin honra en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. ¿Sabes, querido? No esperes o no te desesperes si no eres aceptado en tu propia tierra, entre tus parientes y en tu casa. Es una ley espiritual. No, quiero ir más allá. Quiero decirte que tú no necesitas la comprobación de personas que te acepten o no. Si tú vives con el Señor Jesucristo, tu vida no depende si alguien te recibe, te acepta o no. Importante, querido, es que sepas que Dios el Padre te aceptó en Jesucristo. Habrá momentos en la vida donde serás rechazado de tu propia tierra, de tus propios parientes y de tu propia casa. Te van a deshonrar, no van a aceptar lo que Dios hizo en tu vida. Pero no importa, querido. Importante es que estés firme en tu relación con el Señor Jesús. Jesucristo mismo lo dice. El profeta no es aceptado en su propia tierra. Tú lo puedes averiguar. Cuando vas de viaje, vas a otro sitio, te vas a dar cuenta que personas te honran, te aceptan y te abren las puertas y te dan espacio, como en tu propia tierra probablemente no lo recibes. Pero quiero decirte que no te desesperes. ¿Por qué? Porque tú no necesitas la aprobación de personas. Déjame explicar una cosa. Nosotros como cristianos, todos tenemos que estar involucrados en una iglesia. Y en esa iglesia, Dios el Padre ha puesto autoridades en forma de pastor, de ministros. Y todos nosotros tenemos que estar bajo autoridad. Tenemos que dar responsabilidad o dar cuenta, rendir cuentas por nuestras vidas espirituales. Esto no significa que alguien te controle, no. Esto no significa que nadie te manipule, tampoco. Pero nosotros, según Lucas capítulo 7, tenemos que estar bajo autoridad para tener autoridad. Ahora, quiero decirte, pero hay momentos en tu vida que tú no necesitas la aprobación de otros. Otros te van a decir: tú eres el hijo de José. Yo sé quién eres, yo conozco tu pasado. ¿Sabes, querido? Probablemente conocerán algo de tu pasado, pero nadie conoce tu futuro. ¿Alguna vez te has dado cuenta que las acusaciones del diablo son acusaciones del pasado? ¿Nunca te has dado cuenta que él no te puede acusar del futuro? ¿Por qué no? Porque él no conoce el futuro. Si él conocía el futuro, entonces él te atacaría con el futuro, pero no puede ver el futuro. Querido, hay personas, hay momentos, hay situaciones en tu vida que te dicen: ¿no es este el hijo de José? Querido, quiero decirte, no eres el hijo de José. No eres el hijo de Felipe, no eres el hijo de Manuel, no eres el hijo de este o de este. En primera línea, eres una hija y un hijo de Dios. Y Dios el Padre es tu papá. Y Él te va a ayudar. Dice la Biblia: la tierra del Señor es su plenitud. El Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Sabes, querido? Tú no eres en primera línea la hija de José o el hijo de José. Con todo el respeto a José, el esposo en aquel momento de la Virgen María. No. ¿Sabes, querido? Tú en primera línea, tú eres un hijo de Dios. Y por eso, algunas veces la gente te limita. No sabe lo que tú puedes. ¿Sabes, querido? En ti, en mí, hay un potencial que nosotros no tenemos idea de lo que podemos. Yo no sé, probablemente algún niño de 3, 4, 5 años me está oyendo este mensaje. Y este niño probablemente será aquel médico que en 20 o 30 años inventará el antiserum contra todo el cáncer. No me digas que no hay cosas que todavía no se pueden inventar. Quiero decirte, querido oyente, que hay libros que todavía no han sido escritos. Hay canciones que todavía no han sido
cantadas, hay películas que todavía no han sido rodadas, todavía hay muchos sueños en muchas personas escondidos. Y quiero decirte, querido, no permitas que simplemente porque alguien diga, tú eres el hijo de José, no me cuentes nada. Yo sé quién eres. Yo sé que eres un hombre con faltas, yo sé que eres una mujer débil. No. Ellos no te conocen, querido. Ellos no te conocen nada. Tú no eres aquella persona que algunos dicen. No, déjame decirte más todavía. Tú no dependes de lo que la gente dice que tú eres. Tú no dependes si gente te acepta o no. Quiero decirte que la persona, para tener paz en su corazón, tiene que aceptar lo que dice Dios de ti. Y yo quiero decirte lo que dice Dios de ti. Dios el Padre dice de ti que eres su hija, que eres su hijo, que eres una nueva creación, que lo viejo pasó, que eres una nueva criatura y que la gracia y la misericordia de Dios nunca se va a apartar de ti y que si caes 7 veces, Él te levanta 8 y que Él te va a ayudar siempre, porque bueno es el Señor y para siempre su misericordia. ¿Sabes, querido? Aquella gente quería limitar a Jesucristo pensando, tú eres el hijo de José. No, querido, no era el hijo de José, era el hijo de Adonai, de Dios. ¿Sabes? Cuando la gente cree que sabe quién eres, es solo para limitarte. En tu familia, dice aquí Marcos 6:4, el profeta no tiene honra sino entre sus parientes y en su casa. ¿Cuántas veces alguien de tu familia te dice, tú no me cuentes nada de cristiano, yo sé cómo tú eres? O alguien te dice de tus parientes o de tus vecinos o en la escuela o en el trabajo, la gente te dice, tú no me cuentes nada, yo te conozco muy bien. Quiero decirte que no te conocen para nada, porque nadie puede ver en tu corazón. Querido, no aceptes lo que el mundo dice de ti, no aceptes lo que incrédulos dicen de ti, porque la gente no puede ver el potencial que hay en ti. Y quiero decirle, querido oyente, hay un potencial interior en cada uno de nosotros que es impresionante, tan impresionante que el malvado y el maldecido Satanás quiere matar a todos los niños. Por eso el lugar más seguro que un niño tenía que tener en el vientre de su madre, algunas veces parece el lugar más peligroso para un niño. El diablo sabe que cada persona es la solución para cierto problema. Y por eso él es un asesino de principio, porque sabe que en nosotros está la solución. En cada uno de nosotros hay un don, hay un talento, hay un propósito, hay un destino para cumplir, para desarrollar, para encontrar, para inventar y para hacer cosas que nunca se hicieron en esta tierra. Querido, quiero decirte que tú no eres el hijo de José. Tu entorno te dice, ¿pero no es este el hijo de José? Yo quiero decirte, tú no eres el hijo de José. Tú eres un hijo y una hija de Dios. Y te quiero decir una cosa, el Espíritu del Señor está sobre ti porque el Señor te ha ungido para dar buenas nuevas a los cautivos y para pregonar libertad a los que están quebrantados de corazón, y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. ¿Y sabes por qué tú lo vas a hacer? Porque tú eres una hija y un hijo de Dios, acompañado por Dios, el Espíritu Santo. Cuando alguien te quiere limitar algo del pasado, es porque le falta la fe. ¿No eres el hijo de José? Dile, no, tú no sabes quién soy. Hay personas que dicen, pero tú eres español, tú eres guatemalteco, hondureño, filipino, tú eres colombiano, tú eres peruano, o esto o lo otro, boliviano. Y tú le puedes contestar,
En primera línea no soy español. En primera línea soy una nueva creación en Cristo Jesús. Quiero decirte que lo que vas a conseguir en tu vida no lo vas a conseguir en primera línea porque eres alemán o español o italiano. No. Lo que vas a conseguir en esta tierra no viene de tu cultura, viene del cielo. Pero la gente muchas veces no te puede comprender porque cree que sabe que eres el hijo de José. Querido, tú no eres el hijo de José. Tú eres un hijo de Dios. En griego se encuentran diversas palabras para incredulidad. Es importante que sepas esto. En griego se encuentran diferentes palabras que describen el no creer, incredulidad. Esta gente tuvo incredulidad, aunque aceptaron las palabras llenas de gracia y de amor y de poder, de autoridad. Como dice Marcos 1, y todos se dieron cuenta con la autoridad que él hablaba. ¿Sabes? Cuando Jesucristo habló en la sinagoga en Capernaum, le querían apedrear. O mejor dicho, aquí en Nazaret le querían apedrear. Pero cuando vino a la sinagoga en Capernaum, los demonios salían fuera. ¿Sabes? Cuando estás en el lugar que no te quiere aceptar, no puedes hacer lo que podías hacer. Déjame explicártelo otra vez. Cuando estás en un lugar rodeado de gente que no quiere aceptar lo que Dios aceptó en tu vida, no puedes hacer a lo que Dios el Padre te llamó. Por eso es necesario, querido, y seriamente quiero decírtelo, apártate de personas que quieren limitarte, que no creen en ti. Tú no necesitas a ningún amargo. Tú no necesitas a gente llena de incredulidad. Pastor, yo no lo consigo porque la gente no cree en ti. Tú no necesitas que nadie crea en ti. El único que necesitas, y Él cree en ti, es Jesucristo. Él dice en Juan capítulo 15, versículo 16, vosotros no me habéis elegido a mí, yo os he elegido a vosotros y os he puesto para que traigáis fruto. Esa palabra os he puesto en griego significa he apostado que vaya a traer fruto. Querido, no aceptes, no te dejes limitar, no te dejes encoger, porque algunos no te aceptan, no importa. Hay un terreno, hay un mundo espiritual, hay un destino, hay un lugar que solo está esperando que tú digas, yo no soy el hijo de José, yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios. En griego hay diferentes palabras para incredulidad. Una es apistía, otra se llama atheneos pistis y otra es apatheo. Esa palabra apistía, la primera, significa o se encuentra en Marcos 9, versículo 24. Y es cuando el padre del hijo endemoniado dice, ayuda a mi incredulidad. Apistía describe el no poder creer porque le falta la revelación. Es interesante que Dios, el Espíritu Santo, se toma el trabajo de las 11.460 palabras del Nuevo Testamento en griego y usa diferente para explicarnos la incredulidad. Incluso en algunos cristianos hay incredulidad. Nadie duda que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero algunos dudan que España puede ser salvada o que los próximos años esta linda nación va a cambiar. ¿Sabes? Una cosa es creer en la salvación, otra cosa es tener la fe en una transformación. Ahora, no en algún momento, ahora en este momento. Apistía es la incredulidad que no puede creer porque le falta la revelación. Señor, ayúdame en incredulidad. Marcos 9, versículo 24. Luego encontramos otra forma de incredulidad que es atheneos pistis. Y atheneos viene de Atenea. Y lo encontramos en Romanos 4, versículo 19. Dice que
Abraham, no débil en la fe. Atheneopistis describe el no poder creer porque le faltan los recursos espirituales y la fuerza. Atheneia, en griego, significa sin fuerza. Atheneia, sin fuerza. Y cuando habla en Romanos 4:19 de no débil en la fe, uno puede estar débil en la fe cuando le faltan los recursos espirituales y la fuerza. Querido oyente, ¿sabes? Mire, de todo corazón, yo no dudo que ustedes, que yo creemos en Jesucristo. Pero cuando dejamos de leer la Biblia, nos falta el dynamis, el kratos, y también el ischios, y también el energos. 4 palabras en griego que describen dinámica, poder, fuerza explosiva. ¿Sabes, querido? Nosotros creemos en Jesucristo, pero, querido, tenemos que ser fuertes en la fe, no débil en la fe. Cuando uno no lee la Biblia, y nosotros vivimos de la Biblia, nosotros nos alimentamos de la Biblia. Querido oyente, es imposible ser cristiano sin leer la Biblia. Yo conozco casos de personas que estuvieron en la cárcel, y ellos mismos me lo dijeron, que de noche ángeles le trajeron partes de la Biblia a la celda para leerlo. Él mismo dos, me lo contaron. Ellos dijeron, Señor, si yo no tengo tu palabra, yo no quiero comer. Y estuvieron ayunando más de 21 días, porque ellos sabían que el hombre no vive del pan solo. Y dice, uno de ellos me cuenta que de noche, allí en aquella cárcel, porque él había sido metido a la cárcel por su fe en Cristo, dice que por la pared pasó un ángel, entró un ángel. Algunos dicen, por el amor de Dios, ¿pero qué rollo me está contando? ¿Sí? Déjame contarte a ti también de otro rollo que se llama la evolución. Es más fácil que un ángel entre por la pared que de la nada se ha creado todo. Es más fácil. Y el ángel pasó por la pared y llevaba una Biblia en la mano y se la dio. Y luego los guardias encontraron la Biblia y nunca se la quitaron, porque no descubrieron cómo entró esa Biblia. Y él le dijo, un ángel me la trajo. Y él allí, 17 años, en una celda solo, 17 años. Dice que él sabía, al fin y al cabo, sabía la Biblia de memoria. Querido, cuando te quitan de la Biblia, entra una incredulidad a tu vida, que no es el dudar en Cristo, sino dudar en lo que Él puede. Muchos no dudan en lo que Él es, pero sí en lo que Él puede. Algunos se creen que el diablo puede más que Jesucristo. Querido, quiero decir una cosa. Ni se te atreva, ni pensarlo, que Satanás puede hacer más que Jesucristo. Satanás es creado, no es creador. Y él fue creado con otros 2 arcángeles, Miguel y Gabriel. Y Satanás nunca está a la misma altura que el Rey eterno, Adonai Elohim Israel, luz del mundo, la palabra, la luz, el pan del cielo, la puerta, el camino al Padre, Alfa y Omega, Jesucristo. ¿Sabes qué, querido? Quiero decirte una cosa. Satanás solo se le pudo acercar a Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, limitado en un cuerpo de sangre y carne. Fue la única oportunidad. Y Satanás ha perdido la única oportunidad que tuvo para vencer a Jesucristo. Y Jesucristo venció a Satanás. Él lo venció, no en primera línea por su divinidad, sino por su santidad. Porque en Jesucristo, el ser humano, el único, el segundo Adán, el segundo hombre, como dice primera carta de 2 Corintios 15, el segundo Adán, Jesucristo, el nuevo hombre, venció por su vida santa a Satanás y lo humilló. Ya
Satanás perdió la oportunidad. Ya Jesucristo tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Y Jesucristo regresará de nuevo para juzgar los vivos, los muertos, pero también los demonios. En griego se encuentran diferentes palabras que describen diversas formas de incredulidad. La primera que expliqué se llama apistía. Pistos, oligopistos, en griego oligopistos significa poca fe. Lo podemos encontrar en Mateo capítulo 17, oligopistos. Luego, apistía, el no tener fe porque le falta la revelación. Luego hay otra palabra para incredulidad que es, según Romanos 4:19, débil en la fe, atheneopistis. Pero luego hay una palabra, y esta sí que es peligrosa. Se puede encontrar en Hechos 19:9, dice que la gente en la sinagoga y no creyendo. Interesante versículo, y no creyendo. Allí en la sinagoga allí en Éfesos, Pablo estuvo predicando sobre unos cuantos meses sobre el reino. Dice aquí la Biblia: pero endureciéndose algunos y no creyendo y maldiciendo el camino delante de la multitud. Interesante, la sinagoga, el lugar donde la palabra de bendición se proclamaba, ellos proclamaban la palabra de maldición. Interesante, dice la Biblia que no puede salir del mismo pozo dulce ni amargo. Y hay una palabra para incredulidad que es interesante, que dice y no creyendo. Hechos 19:9. Hay otra palabra de otra incredulidad, y esta incredulidad sí es peligrosa, la otra no. Las otras dos palabras o tres palabras para incredulidad, eso el Señor lo puede arreglar muy fácil. Pero hay una palabra para incredulidad que esa sí que es peligrosa y se llama apaiceo, y ahí viene de apático, apaiceo. Apaiceo significa y no creyendo, pero apaiceo se describe mejor el no querer creer, o mejor dicho, querer creer sin obedecer. En otras escrituras se traduce como querer creer, sí, obedecer, no. O apaiceo también es muy bien traducido como le negaron a la fe la obediencia. Querido, le negaron a la fe la obediencia. Cuando el hombre le niega a la mujer, a la esposa, la fidelidad, ya no se llama matrimonio. ¿Comprendes? Una cosa, lo otro. Las dos cosas describen lo mismo. En griego, en hebreo, la palabra fe, la palabra fidelidad y la palabra verdad tienen la misma raíz. Fe, fidelidad y verdad. Tienen casi la misma base de palabra. Y aparecen, por ejemplo, en Isaías 65, Apocalipsis 3. Fe, luego fidelidad y luego la palabra obediencia. Todo aparece lo mismo y verdad aparece en la misma palabra. ¿Sabes qué interesante? Que en Éfesos ellos no querían creer aunque podían creer. Ellos venían de la sinagoga donde se proclamaba y se leía la palabra de Dios. Ellos podían creer, sí. ¿Querían creer? No. ¿Sabes? Hay una cierta incredulidad y esa incredulidad no se encuentra en el mundo. Esa incredulidad solo se encuentra entre creyentes, que es la antife, vamos a llamarle así, que es el no querer creer aunque se puede creer, el no poder creer que Dios el Padre puede hacer algo. Eso te lleva a la depresión y te lleva también a estar oprimido
y triste, porque la fe de Jesucristo transmite vida y transmite paz, pero también transmite gozo. La persona que tiene fe es una persona que tiene gozo. Lo podemos encontrar en la carta de los Romanos. Dice que la fe transmitida transmite gozo y vida. ¿Sabes, querido? Y esta fe, apaeceo, es bien peligrosa, porque la única forma de protegerse de esa gente, dice la Biblia, que el apóstol Pablo tuvo que separar a los discípulos de esa gente. Esa fe, apaeceo, el querer creer y no, el poder creer, pero no quieren creer o no quieren obedecer, esa gente es cínica, o también sarcástica. Es interesante que esa palabra sarcástico, sí, creo que existe en español, viene del griego sarcasmos, y sarx significa carne. Gente sarcástica es gente carnal. Interesante. Y personas que podían creer y no quieren creer se convierten en gente sarcástica, amarga. Y la única forma de protegerte de esas personas, dice la Biblia, no corrijas a ningún necio, porque si no, todo lo que él es vendrá sobre ti. Algunas veces es mejor callarse la boca, porque hay personas que son como un árbol. Déjame explicarte una cosa. En Alemania, cuando nosotros estábamos todavía allí, iba yo por los parques orando. Y un día me di cuenta que había unos árboles torcidos. Y el jardinero vino y puso una madera, un palo bien gordo, un tronco redondo pero recto al lado, y con cintas la amarró al palo. Y a lo largo de la semana había, como ese jardinero venía y le torcía un poco el nudo para tensar y apretar ese árbol torcido a la madera recta. Un día me acerqué y le pregunté, Señor, una pregunta, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Él me dijo, estoy enderezando los árboles. Y dije, ¿y eso funciona? Y él dijo, algunas veces sí, algunas veces no. Y le pregunté, ¿y por qué? Algunas veces sí, algunas veces no. Y me dijo, porque por dentro, la veta, creo que se llama en español la veta, algunas veces el tronco del árbol, cuando todavía es blandito, se deja corregir. Pero algunas veces se deja corregir externamente, pero internamente la veta no ha cambiado. Y cuando yo le suelto la cinta, me dijo, al poco tiempo regresa a lo torcido como estaba ese árbol. Y le pregunté, ¿y cómo puede estar seguro que el árbol siempre esté recto? Y él me dijo, algunos cuando yo los suelto se quedan rectos, le quito la madera al lado y los dejo crecer solos. Los otros, si yo veo que de nuevo toman su deformación, lo único que puedo hacer es dejar el palo siempre metido al lado y siempre atado al palo. Años después comprendí esa verdad espiritual. ¿Sabes, querido? Hay cosas que tú y yo podemos conseguir, pero no deformados. Tenemos que estar transformados, no deformados. Y déjame leerte una cosa que quiero terminar con esto en Lucas 4. Dice aquí, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Sabes lo que aquí es increíble? Dice Jesucristo, os voy a dar unos cuantos testimonios. Y versículo 27, y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno fue limpiado sino Naamán el sirio. Es interesante que Jesucristo, cuando Él habla que ha venido para proclamar el reino de Dios primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Él como testigo toma 2 extranjeros. Y dice, había mucha viuda en Israel,
pero el profeta solo fue enviado a una extranjera. Había muchos enfermos en Israel, pero solo fue sanado un extranjero. Cuando Jesucristo habla de eso, se le está hablando a judíos. Y nosotros somos aquellos extranjeros. Nosotros los españoles somos aquella viuda de Sarepta. Nosotros españoles somos Naamán de Sirio. Nosotros guatemaltecos, bolivianos, alemanes, españoles, italianos, todos somos aquellos extranjeros. Y quiero decirte una cosa, querido oyente, que el Señor ha venido a hacer un milagro en tu vida. Hay muchas viudas alrededor tuya, pero a ti el Señor te va a ayudar. Hay muchos enfermos aquí en esta nación, pero a ti te va a sanar. ¿Por qué? Porque si aceptas que Jesucristo no es el hijo de José, sino el hijo de Dios, y si tú aceptas que tú no eres el hijo de José, tú no eres la hija de José, tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús, y tú verás como ese río de bendición, ese río de experiencias sobrenaturales. Y querido, el Evangelio es el poder de Dios. Hay una experiencia en el poder de Dios. Querido, no es la doctrina, no son las palabras, no la dogma, lo que en primera línea te ayuda, te protege, te bendice. No, es el poder del Espíritu Santo, como dice en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Querido, quiero decirte que el Señor te da el poder. ¿Por qué? Porque en primera línea no eres el hijo aquí de tu papá terrenal, eres el hijo y una hija de Dios. Porque dice la Biblia, todos aquellos que creen en Cristo Jesús son nuevas criaturas, son hijos de Dios, como dice Gálatas 4:6-7. Porque sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, que clama, Abba, Padre. O déjame decirlo con las palabras de Francisco de Asís, cuando su papá le acusó. Su papá era un hombre rico, Francisco de Asís, y el papá lo denunció delante del obispo, porque su hijo él regaló todo. Y el papá lo denunció delante del obispo, porque él había regalado a los pobres todo. Y entonces el papá de Francisco de Asís lo acusó delante del obispo. Y el obispo dijo, Francisco, ¿tienes algo que decir? Entonces fue a una habitación al lado, se quitó la túnica que llevaba, porque era de la tela y de los hilos de la prenda que tenía su padre, porque su padre él vendía telas, era muy, muy rico vendiendo telas finas de Venecia, de Italia, pero también de la China. Y cuando entonces Francisco se quitó la ropa, se la echó a su padre a los pies y dijo, a partir de hoy solo tengo un padre y él está en el cielo. Y a partir de ahí se puso esa túnica marrón que llevan todos los franciscanos. ¿Sabes, querido? Quiero decirte, quítate esa túnica que te acusa, quítate ese pasado que te acusa, porque te está esperando un futuro. Tú no eres lo que la gente piensa. ¿Sabes quién eres? Lo que Dios creó para esta tierra. Y quiero hacer junto con vosotros, queridos, os quiero acompañar en una oración. Que aceptes lo que Dios el Padre creó en ti. Tú no eres lo que la gente se cree que eres. Tú eres lo que Dios ha previsto que serás. Y ora conmigo en voz alta si puedes. Y pon tu mano a tu corazón y di, Padre, en el nombre de Jesús, rechazo, reprendo todo lo negativo que alguien diga sobre mí. En primera línea, Padre,
soy tu hija, tu hijo. Yo soy para lo que tú me creaste. Y Padre, acepto que me hiciste único. Y como dice tu palabra en Salmo 139, de una forma espectacular. Padre, acepto la vida nueva, el propósito nuevo en Cristo Jesús. Y yo proclamo, querido Padre, que tú eres mi Padre, que estás en los cielos y que me ama y que va a cumplir el propósito suyo, no solo en el cielo, sino también aquí en la tierra, en mi vida. Amén.